Bueno, pues te voy a presentar a Agustín Villar, viene de la Junta de Andalucía, del Instituto de Estadística. Encantada, Agustín. Que nos va a hablar Muchas del gracias por pasado, presente y el futuro de los geodatos. Así que, Muy bien. tu escenario y cuando quieras. Muchas gracias, José María, y muchas gracias, Margarita. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a la Dirección General de Planificación Estratégica y a la Subdirección General de Innovación Urbana. Los nombres de la Administración yo ya he renunciado a aprendérmelos de memoria, porque de Innovación y de Información Urbana, por la invitación a participar en esta jornada. Me abruma un poco que haberme visto en el programa bajo el epígrafe de conferencia magistral. Creo que más bien la mía será una conferencia junior, ¿no? Pero bueno, intentaré estar a la altura de las expectativas. Efectivamente, el título de la conferencia que consensué con José María era un poco que habláramos de cuál había sido la trayectoria de construcción de la infraestructura de datos espaciales en Andalucía, que ha ido de la mano, no hemos hecho nada excepcional, hemos ido de la mano de la construcción de otros nodos autonómicos o la propia I de España o del propio desarrollo de la infraestructura de infraestructuras de datos alumbradas por ISPIRE para el conjunto de la Unión Europea. Sí quería, antes que nada, contarles un poco, ponerles en contexto sobre qué territorio nosotros creamos información geográfica y la difundimos, ¿no? A mí me gusta decir siempre que Andalucía realmente sí tiene una dimensión de país. Son 87.000 kilómetros cuadrados, con 8,5 millones de habitantes, 780 municipios, más de 4.000 núcleos de población. Un presupuesto que tiene la comunidad autónoma de 45.000 millones de euros. Somos 245.000 empleados públicos, de los cuales 100.000 son enseñantes, 100.000 son sanitarios y 45.000 más o menos son de Administración General, que incluye también la Administración de Justicia. Y, por tanto, como ocurre en general en todas las administraciones públicas, las necesidades son muchas y el presupuesto corto. Pero cuando hablamos de información espacial, tenemos que enfrentar un territorio muy grande, tan grande como Portugal o como Austria, y mucho más grande que muchos países de la Unión Europea, ¿no? Somos la segunda región en extensión en España y somos, tenía el dato, me parece que es la tercera región más grande de toda Europa. Nosotros tenemos una organización institucional un poquito singular respecto a nuestro entorno, porque somos el fruto de la fusión de los antiguos institutos de estadística de Andalucía y del Instituto Cartográfico de Andalucía. Ahí en la transparencia tienen cuál ha sido un poco la secuencia. En el 79 se crea la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 90 se funda el Instituto de Estadística de Andalucía y en el 93 el Instituto de Cartografía. Y en el 2011 se produce la fusión, coadyuvada un poco por las circunstancias de reorganización que en aquella época vivíamos en todas las administraciones públicas, fruto de aquella crisis, ¿no? Pero sin duda detrás tenía una importante reflexión alineada con algunas tendencias que se han ido consolidando y que luego veremos, de la necesidad de reformular el papel de las agencias cartográficas y las oficinas de estadística en un camino en el que lo importante es que cada vez integremos más información de todo tipo, en el que la base fundamental es conocer dónde se producen los hechos geográficos, socioeconómicos, sociodemográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Una breve pincelada, no me voy a extender mucho porque yo creo que todo el público que escucha está iniciado en la materia cartográfica y de información geográfica sobre lo que producimos y lo que hacemos. Producimos bases cartográficas, hacemos posicionamiento de precisión con la red andaluza de posicionamiento, compilamos datos geográficos y trabajamos, como es el tema de la conferencia, en infraestructura de datos espaciales. En producción de bases cartográficas entendemos todo aquello que tiene que ver con los procedimientos fotogramétricos, ¿no? Nuestro producto estrella es la base cartográfica de Andalucía, A1 10.000. Yo todavía arrastro algunos tics analógicos. Son 2.774 hojas cartográficas, que para el que venga del mundo de la producción por hojas,
pues hará la idea de que es de una envergadura importante. La última actualización que hicimos de la base tardamos 10 años en actualizarla. En este nuevo marco creo que vamos a tardar 9 porque estamos incorporando procedimientos de automatización importantes, ¿no? También producimos ortos, también producimos modelos digitales del terreno, en fin, toda la gama de productos cartográficos, entre los que también incluimos cartografía urbana, que tenemos ahora mismo un poco desactualizada, pero algo de lo que hablamos después, en el contexto de la creación de un gemelo digital, creo que vamos a tener la oportunidad y tenemos la financiación para poder volver a actualizar la cartografía de detalle de la comunidad autónoma, que donde tiene realmente aplicación en los ayuntamientos, pero la comunidad autónoma tiene la competencia y la obligación de asistir al ayuntamiento en esta materia. Y después, por procedimientos no fotogramétricos, hacemos compilación de datos geoespaciales que cada vez en nuestros entornos cobran cada vez más importancia. Por supuesto, garantizamos la integración geométrica con las bases cartográficas, pero cada vez más estamos incorporando, y eso yo creo que está al cabo de la calle, en nuestro proceso de producción, la integración de datos especiales por procedimientos no fotogramétricos. Y como le digo, el tema de las infraestructuras espaciales, que ahora nos explayaremos. Un poco de agua tenemos, si fuera posible. Ah, está aquí. Bueno, he tomado la frase de un tango de Carlos Gardel, que dice que 20 años no es nada, y que efectivamente las nieves del tiempo platearon mi sien. Yo cuando me empecé a dedicar de esto de las infraestructuras de datos espaciales tenía el pelo rubio, se lo garantizo. Ahora lo tengo completamente blanco. Han sido 20 años de trabajo intenso, en el que ISPIRE pues, constituyó un hito a partir del 2007, pero que tuvo una fase previa. Los catalanes, el Instituto Cartográfico de Cataluña, ahora Cartográfico y Geológico, fueron pioneros en España, fundaron su primera IDE, la primera IDE nacional en el año 2002. Después vino la IDE España en el 2004, nosotros la abrimos en el 2006, en el 2007 vino la directiva ISPIRE. Obviamente, cuando nosotros montamos la infraestructura nuestra, o la IDE España o la de Cataluña, ya teníamos a la mano los primeros borradores de ISPIRE, el paradigma de la infraestructura de datos espaciales ya sobrevolaba desde el principio de la década de los 2000 en todas las organizaciones cartográficas y tuvimos un tiempo de preparación para incorporarnos a este proceso, ¿no? Y a partir de la aplicación de la directiva ISPIRE, pues Europa ya nos puso un plazo. Se incorporó al ordenamiento jurídico español a través de la LISIGE y nos tuvimos que poner a correr. En el proceso, yo lo viví como miembro del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España, en el proceso hubo hasta un momento en el que Europa nos hizo, por ahí está Emilio López Romero, un prepilot, se dice en el lenguaje comunitario, que es que te van a multar, básicamente, si no cumples la directiva. Y bueno, se tomaron una serie de decisiones para cumplir esos plazos tan estrictos que había un horizonte para tener los servicios, primero para tener catalogada la información, después para tener los servicios de visualización, después tener los servicios de descarga, WFS, después hubo un proceso de reingeniería de datos, y en el 2021, yo creo, los españoles somos muy aficionados a darnos latigazos y a pensar que lo hacemos todo mal, pero yo creo que el balance ha sido muy positivo y que en comparación con el resto de Europa los resultados han sido muy satisfactorios y yo me atrevería a decir que estamos al nivel de los países punteros, ¿no? Y eso, está feo a lo mejor que yo lo diga, ha sido una labor colectiva, que ha sido uno de los principios que, valga la redundancia, ha inspirado a ISPIRE, ¿no? La necesidad, esa filosofía que hay detrás del dato único, que es que el dato tiene que levantarse una sola vez por el que es titular del dato, pues suponía que todos teníamos que ponernos manos a la obra, siguiendo los estándares, las especificaciones de datos, etcétera, que nos permitían asegurarnos que cumplíamos con los objetivos que la directiva nos marcaba. Y ahora viene un nuevo reto, ¿no? En el año 2020 surge la Estrategia Europea de Datos, de la que después hablaremos un poco, que dice que quiere hacer de Europa una economía digital basada en los datos. Y la estrategia ya ha desembocado en una serie de normas
entre las que yo destacaría la Ley Europea de Datos. En realidad es un reglamento, lo que pasa es que ahora en el argot ya los elevamos de categoría, los verbalizamos como leyes europeas, pero en realidad son reglamentos o reglamentos de ejecución, que saben ustedes que los reglamentos son de aplicación directa y que sin duda están introduciendo un nuevo paradigma en la información espacial, en la que ya no hablamos solo de compartir información, sino que tenemos que empezar a compartir conocimiento y a generar conocimiento al servicio de la toma de decisiones, no solo en las administraciones públicas, sino también en el funcionamiento de la economía y de la sociedad en general. En el 23 ha aparecido el Reglamento de Conjunto de Datos de Alto Valor, que lo que ha venido a hacer la Comisión Europea es que ha cogido en 4 de los 6 dominios sobre los que hay que aplicar ese reglamento, ha cogido los anexos de ISPIRE y ha dicho, a partir de ahora, estos conjuntos de datos los tienen ustedes que publicar bajo una serie de condiciones aún menos restrictivas, si cabe, de las que teníamos hasta ese momento. Todo esto supone que las agencias cartográficas tenemos que reformular nuestros objetivos, tenemos que reformular nuestra razón de ser, y en ese sentido, desde el Instituto de Estadística y Cartografía, pues acabamos de aprobar una ley. El Parlamento andaluz ha aprobado, el Instituto no, el Parlamento de Andalucía ha aprobado una ley, la Ley del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía, que se alinea precisamente con este camino que nos va señalando Europa a partir de la Estrategia Europea de Datos. Esto es como el catecismo, los principios rectores de ISPIRE. No nos cansamos de repetirlos, nos volvemos muy pesados, pero esto es como el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, ¿no?, que te persigue a lo largo de tu vida académica siempre, ¿no? Lo das en sexto de primaria, lo das en primero de bachillerato. Después ya cuando estudias geodesia ya te enteras de lo que es, ¿no? Pero es algo que efectivamente te persigue siempre, ¿no?, en el mundo de la interoperabilidad y en el mundo de la información geográfica. Y que son pues que la información debe ser levantada una sola vez por el propietario de los datos, que deben instituirse estructuras de coordinación, que los datos deben ser abundantes y ponerse a disposición en condiciones que restrinjan el uso, que hay que garantizar que sea posible combinar datos espaciales de diferentes fuentes, que debe resultar sencillo descubrir qué información geográfica se dispone y se concibe como una infraestructura, como una arquitectura distribuida en red. En Andalucía esto lo hemos organizado como en 5 bloques. Cojo esta estructura porque me va a servir para lo posterior. En el marco normativo tenemos por un lado ISPIRE, que hemos hablado, la LISIGE. Andalucía está integrada en el Sistema Cartográfico Nacional mediante un convenio, lo que aplica, supone que aplica la LISIGE también en Andalucía. Ordenamos nuestra actividad cartográfica por un decreto, que es el 141/2006, y ahora tenemos la Ley del Plan Estadístico y Cartográfico, que, como digo, está en vigor desde septiembre. Respecto de la gobernanza de la infraestructura de datos, tenemos un grupo de trabajo de Andalucía que se organiza en subgrupos y que estamos integrados a nivel nacional con el Consejo Directivo de la Información Geográfica de España. Tenemos 17 nodos, nodo central, ejercemos nosotros esa potestad, las consejerías, organismos autónomos, diputaciones provinciales, algunos ayuntamientos y mancomunidades. Aplicamos el principio de subsidiariedad en el levantamiento de la información, es decir, si alguien es competente en levantarlo o no puede levantarlo, pues ahí estamos desde el nodo central para actuar de forma subsidiaria. Los datos están distribuidos en distintas infraestructuras de información, que ahora veremos. Hay un catálogo de datos centralizado, con 2 instancias, la del nodo central y el de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Y la tecnología, nosotros hemos apostado, la Junta de Andalucía ha apostado desde hace mucho tiempo por Open Source, y tenemos una serie de herramientas que nos ayudan al final a soportar el ciclo de vida integral del dato hasta su difusión. En cuanto al uso, perdonadme, pero me he dado cuenta esta mañana que tenía desactualizada la data, pero he pedido el dato y me lo han mandado rápidamente. Estamos en 2023, en diciembre de 2023, en 1,5 millones de visitantes distintos en la infraestructura de datos espaciales. Bueno, porque es síntoma de que es una infraestructura bastante madura. Ha sacado un informe, por cierto, ASEDIE con el Instituto Geográfico Nacional, con el CENIC, sobre el impacto económico de las infraestructuras de datos y, por cierto, nos citan, dice que somos el nodo autonómico más utilizado, cosa que tenía que contar aquí, claro, porque en fin, a ver si consigo que me jubilen antes. Como conclusión de todo este asunto, en estos 20 años hemos asistido a
a 4 fases, ¿no? Yo las clasifico en 4 fases. Esto es, bueno, invención propia, seguramente discutible. Pasa en todo este tipo de proyectos. Al principio hay siempre una fase muy tecnológica donde ponemos siempre todo el acento en implementar herramientas, necesitamos dominar la técnica o la tecnología en este caso para poder avanzar, y hubo unos años, hasta 2011, en el que estábamos en esa tarea. Después hubo un periodo que fue el de cambiar el modo de producción del dato. Cuando ya dominamos la tecnología, pues dijimos, bueno, pues ese concepto analógico que tenemos de la información, de generar la información, hay que cambiarlo, y nos metimos en una serie de procesos de cambio de modo de producción. Después hubo una fase terrible, que fue la de la reingeniería de los datos, que ese era un hito importante de Inspire, cuando te decía, a partir de ahora no solo tienes que tener publicado lo que produzcas nuevo, sino lo que ya tenías producido tienes que cambiarlo, y aquello fue bastante duro y costó un esfuerzo importante. Y ahora nos encontramos en el post-Inspire, del que ya he hecho un apunte, en el que estamos en el desarrollo de lo que algunos llaman las infraestructuras de conocimiento espacial, y en el que básicamente tenemos que empeñarnos en desarrollar nuevas estructuras de datos, en procurar estándares usables para la gente. ¿No? Son importantes los estándares, pero son más importantes los estándares que se usan, no los oficiales. Muchas veces los oficiales son absolutamente ingobernables, ¿no? Y necesitamos caminar en ese concepto de la integración de información de muy diversa naturaleza. Este nuevo paradigma de la infraestructura de conocimiento espacial, he puesto aquí una pirámide que viene en un documento, yo creo que ya es conocido, que es el libro blanco de las infraestructuras de conocimiento espacial, en el que efectivamente es la evolución del concepto de una infraestructura diseñada exclusivamente para compartir datos, a una infraestructura que a partir de ahora necesita extraer conocimiento y dar herramientas y resultados más complejos para tomar decisiones. Volviendo a ese esquema que había dicho antes, en el ámbito de la gobernanza, de cómo hemos organizado la infraestructura de datos, en el ámbito de la gobernanza supone que tenemos que redefinir el rol de las agencias cartográficas y de la oficina estadística. Yo tengo esa doble condición. ¿Qué significa eso? Pues que de meros productores de información, que era lo que hemos estado haciendo en los últimos años, tenemos que pasar al desarrollo de herramientas de inteligencia de gobierno. Tenemos que aprovechar los registros administrativos, tenemos toda la información que necesitamos sobre la ciudadanía, y tenemos también que incorporarnos al mundo del Big Data. En el tema de los datos hay que construir infraestructuras, insisto, basadas en la integración de información. Y en el tema de la normativa, bueno, yo milito en eso desde hace 20 años, pero hay que seguir insistiendo en que hay que hacer políticas que garanticen la apertura del dato, que se extienda la reutilización mediante API, y en el que las agencias cartográficas y las oficinas estadísticas tenemos un rol importantísimo, y es que tenemos que ser los garantes de la calidad de la información. La oficialidad del dato es lo que sigue justificando el que las agencias cartográficas y las oficinas estadísticas tengamos un papel en este rol. Y en el tema de la tecnología hay un gran reto, y es que hay que hacer sostenible la demanda de almacenamiento y de procesamiento de información geográfica. Hay que hacer evolucionar las estructuras de datos, hay que explorar y adoptar definitivamente los servicios en la nube, buscar alternativas a las bases de datos relacionales que están empezando a romper sus costuras por los volúmenes de información que tenemos, y la necesidad de definir nuevos estándares, como decía antes, que sean usables, ¿no? Ese post-Inspire en Andalucía nosotros lo hemos traducido de la siguiente manera. La infraestructura de conocimiento espacial, nuestra ley del Plan Estadístico y Cartográfico, la llama IRIFA, que significa infraestructura interoperable de datos integrados para fines analíticos. Infraestructura de conocimiento espacial, básicamente, lo que veníamos hablando de otra manera. Y esa es una infraestructura central de lo que nosotros llamamos el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, que incorpora los datos, los metadatos, los activos semánticos, tratamientos, herramientas, servicios comunes interoperables que facilitan la integración y el enlace de datos para la eficiencia de ese propio sistema. Desde el punto de vista de la gobernanza, tenemos que facilitar la reutilización y hay que acompañar a la ciudadanía y a los reutilizadores. Esto que siempre hemos dicho los que nos movemos en el mundo de los datos, que decimos, esto es muy fácil, esto coges tú un quantum hit, sacas una base de datos pobre, la integras aquí, haces un enlace.
Eso no es tan sencillo. El mundo de los datos se ha convertido en un mundo de especialistas. Nos creemos que por el hecho de producirlos de una forma visible, parece que todo el mundo los va a utilizar, pero necesitamos acompañar a los usuarios y a los reutilizadores porque nuestro mundo es realmente complejo. Un mundo muy pequeño, somos realmente insignificantes, pero necesitamos hacer un esfuerzo en eso. Los datos, tenemos que integrar todos los datos almacenados sobre mismas unidades de observación, sobre población, sobre viviendas, sobre direcciones postales, edificios, equipamientos, infraestructuras, régimen jurídico del suelo, lo que se nos ocurra. Y en el ámbito normativo, la Ley del Plan Estadístico y Cartográfico 23-27 establece 5 objetivos estratégicos. Digamos que el plan antes solamente tenía objetivos específicos, era un plan muy instrumental y lo único que hacía era identificar qué necesidades de información tenía en un sexenio y planificar su producción. Ahora también tenemos unos objetivos estratégicos que indican cómo tenemos que levantar esa información. Y esos objetivos estratégicos los tienen ustedes en la transparencia. Uno es sobre la gobernanza y el gobierno abierto, otro es sobre la calidad, otro es precisamente sobre esta infraestructura interoperable de datos integrados para fines analíticos, otro es la investigación, desarrollo e innovación y finalmente la inteligencia de gobierno. Y en la tecnología apostamos por una infraestructura tecnológica común para todo el conjunto del SECA, compartiendo herramientas y ofreciendo servicios unificados. Y la tendencia parece que va a ser apostar por una nube, pero una nube híbrida, porque habrá determinadas cosas que habrá que seguir teniendo en centros de proceso de datos propios. Y ahora voy a hablar de lo concreto. Hasta ahora he hablado un poco del plano teórico. Hombre, esto que hemos contado en el plan estadístico y cartográfico no surge de una encerrona. Detrás hay un proceso en el que venimos trabajando y estamos trabajando en una serie de infraestructuras, que son las que tenéis ahí, los datos espaciales de referencia, base de datos longitudinal de población de Andalucía, callejero digital de Andalucía unificado, inventario de serie de equipamiento y datos en cuadrícula, y que responde a esos principios post-ISPIRE que en la transparencia anterior les indicaba que son por los que hemos apostado. Hay un compendio muy importante para nosotros, datos especiales de referencia de Andalucía, que son 258 capas de información geográfica que permiten de entrada a cualquier usuario montar su proyecto SIG, pero además hacer algunas aplicaciones de geoprocesos complejos, ¿no? y formar la infraestructura de información básica para determinar el dónde ocurren el resto de los fenómenos que queremos levantar, medir y difundir, ¿no? Tiene muchas aplicaciones en la planificación de equipamientos públicos, en las emergencias, en los equipamientos comerciales, en el reto demográfico. Hemos hecho muchos proyectos en la comunidad autónoma basados y muchos análisis basados en este compendio. Yo recuerdo cuando empecé con esto de los sistemas de información geográfica en el año 1994, que teníamos un Arquinfo de esos que funcionaba con una pantalla de la que tenías que utilizar el AML, que era el lenguaje de programación que tenía aquello. No había datos. Datos es el que fuéramos capaces de levantarnos en una inmensa tableta digitalizadora que había allí y te decía, venga, campeón, ponte a levantar datos. No había nada. Ahora tenemos justamente lo contrario. Ahora mismo tenemos ese problema, ¿no? Esta infraestructura, muy importante, es la base de datos longitudinal de la población de Andalucía, es la que, de forma continua, desde el año 1998, vamos haciendo una integración del padrón continuo de habitantes, más el del movimiento natural de población, de tal manera que somos capaces a lo largo de los años hacer radiografías exactas de cuál es la población de Andalucía a lo largo de todo ese tiempo. Es una actividad estadística y se nutre precisamente de registros administrativos, del padrón, del movimiento natural de población, de las pensiones, de los censos y de alguna otra información administrativa que nos permite añadir algunos atributos, como son los datos de seguridad social, de la MUFASE, de los demandantes de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno que tiene es que, además, esta base de datos longitudinal de población la tenemos referenciada. Y creo que es una de las grandes virtudes que tiene la integración de la información estadística y cartográfica, ¿no?
Otra infraestructura importante es el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía. La fuente fundamental es el DIRCE, el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística. Hubo una época, y me empeñé en poner la transparencia arriba, tachada, para que se sepa, que era el impuesto de actividades económicas. Pero no conseguimos que la agencia tributaria podamos usarlo en el ámbito de la operación estadística. Tenemos que tirar de una estadística que produce el INE. Vosotros en el ayuntamiento tenéis el IAI, supongo que no tendríais problema en formular una actividad estadística sobre la base del impuesto de actividades económicas que os permita construir esta base de datos de empresas que cuenta con 700, en orden de magnitud, unos 750.000 empresas en toda Andalucía, también geolocalizadas, tenemos su dirección postal. Y tenemos un gran proyecto, que es el Callejero Digital de Andalucía Unificado, en el que tenemos los 2,5 millones de direcciones postales que hay en Andalucía, más o menos, no solo donde vive la gente, sino también donde trabaja la gente, lo que nos permite dar el soporte geográfico a las dos infraestructuras que le he contado antes. Claro, si tenemos localizada la población, sabemos cuánta gente vive en cada portal. No lo podemos difundir así, porque violaríamos el secreto estadístico, y ahora veremos después que usamos mucho una estructura de datos que permite la difusión de esto. Pero nos sirve también para hacer la localización de empresas, o nos sirve también, ahora que estemos en plena campaña de escolarización, para que los papás a golpe de clic sepan cuántos puntos tienen para los 3 o 4 colegios que hay en su zona, ¿no? Eso ahorra un montón de llamadas y un montón de gestiones que antes había que hacer de otra manera, y sobre todo, además, es un potentísimo ejercicio de transparencia, ¿no? En el que todo el mundo sabe cuántos puntos tiene. Y una herramienta importante que es la gestión que hacemos también de los espacios productivos, que luego la veremos. Creo que voy muy bien de tiempo, ¿no? Voy a estar rápido. Y después tenemos otra infraestructura que es el inventario de series de equipamientos, en el que tenemos georreferenciadas todos los equipamientos e infraestructuras, todos los equipamientos que tiene la comunidad autónoma. Que, hombre, vista la primera transparencia y la envergadura de lo que estamos hablando, pues son un montón de equipamientos lo que tiene la comunidad autónoma, ¿no? Le prometo que anoche no he salido, pero es que tengo mucha sed. Claro, les decía antes que hay información que está protegida por el secreto estadístico con la población. Nosotros no podemos dar la población referida a su dirección postal, porque en el momento que bajamos de 5 individuos estaríamos violando el secreto estadístico. Pero hemos utilizado una estructura de datos que propuso Inspire, que es dividir todo el territorio en una cuadrícula, la malla geográfica, la cuadrícula cartográfica, que se dice en otro sitio, y en el que ahí sí podemos agregar la información que tenemos referida a los portales. Es una malla de 250 metros. Hemos superado la difusión de estadística al máximo nivel de desagregación que teníamos antes en las secciones censales, y con esto conseguimos un grado de detalle de esas variables estadísticas que manejamos de mucho interés. Pues sabemos cómo está distribuida la población con sus características padronales básicas, la población total, la población por sexo, por nacionalidad, por lugar de nacimiento, por rangos de edad. También sabemos los afiliados a la Seguridad Social, o sabemos los que tienen pensiones contributivas, referidos a esa malla. También hemos hecho una explotación, es una colaboración que hemos hecho con Catastro, que está aquí Fernando Serrano, y hemos hecho una explotación a nivel de malla del grado de urbanización, que genera unos indicadores muy interesantes de muchas cosas, de antigüedad de los edificios, del predominio de oficinas o de espacios urbanizados, un montón de variables muy interesantes. También tenemos... Perdón, eso era de la caracterización del espacio construido. El grado de urbanización es un indicador que propuso Eurostat, en el que establece unos umbrales para determinar qué se considera población rural y población urbana, y también tenemos publicada la malla de la razón de mortalidad, que sale del Registro de Movimiento Natural de Población. Todo esto está soportado tecnológicamente, como les decía antes, por una apuesta que hemos hecho por el Open Source. Tenemos un proyecto que lidera la Agencia Digital de Andalucía y nosotros hacemos el liderazgo funcional, que se llama el SIC corporativo de la Junta de Andalucía, y que es un código abierto para el desarrollo de un ecosistema de APIs. Tengo que decir con orgullo que esta misma API es la que al final el Instituto Geográfico Nacional ha utilizado, la API CENIC,
utiliza el mismo núcleo de este proyecto de SIS corporativo que utilizamos, con lo cual, bueno, pues que es una comunidad autónoma del sur de España, el Centro Nacional de Información Geográfica, se diga y se fije en nosotros y diga que le gusta mucho la API, pues la verdad que está muy bien. Y, bueno, no me entretengo en contarle los componentes, porque, bueno, están ahí. Como decía, SIS corporativo, la herramienta principal es Mapea, que es el visor cartográfico, que lo tenemos orientado a vincular las funcionalidades a plugins que pueden estar o no estar en el visor en función de que el concepto de visor que se haya desarrollado interese o no interese que esté. Es muy versátil en ese sentido y tiene tanto una API REST como una API hecha con JavaScript y bueno, es relativamente fácil usable para usuarios avanzados, no es para el público en general. Como decíamos antes, esto es un tema de especialistas, pero no te hace falta ser tecnólogo para dedicarte, para poder manejar esta herramienta. Y otros módulos como son el de la geobúsqueda, el de impresión de detalle, el de geodesia, de transformación de coordenadas, un sistema que tenemos de normalización de direcciones postales y geocodificación de direcciones postales para aquellos que quieran un fichero suyo tenerlo normalizado y geocodificado. Todo eso forma parte del ecosistema. Y aquí ya son aplicaciones concretas, ya casi estoy acabando, José María, aplicaciones concretas en las que, claro, yo pensaba que iba a haber un ordenador para darle, bueno, pero lo puedo describir perfectamente. Espacio Productivo de Andalucía, que es este que hay aquí, que por cierto fue premiada el año pasado por ASEDIE y por la revista Socinfo Digital. Lo que hemos hecho ha sido integrar el directorio de empresas con actividad económica, porque, como les decía antes, tenemos su dirección postal y la hemos geocodificado, sobre una base cartográfica que también tiene las parcelas catastrales. Hemos hecho una clasificación de las empresas según su actividad principal, lo que te permite identificar clústeres y te permite consultar todas las empresas que hay en una parcela catastral y descargártelas con el tramo de empleo. No podemos dar el número de empleos exacto, porque eso también está protegido por el secreto estadístico, pero sí tienes la lista de las empresas que hay en una parcela y puedes sacarte también la lista del espacio productivo completo. Estamos hablando de que hemos digitalizado 2.500 polígonos industriales que hay en Andalucía, en el que están albergadas ahora mismo unas 45.000 empresas, más 10.000 autónomos. Los 10.000 autónomos tampoco podemos dar la información sobre eso, aunque el tratamiento estadístico que se hace en la aplicación sí aparece. Pero una cosa muy interesante que tiene, esto en realidad es una herramienta de promoción industrial, esto no es una herramienta para comercializar, para eso estará Idealista o quien proceda, pero sí sirve para que los inversores tengan una idea de cuál es la tipología de espacios productivos que hay y, sobre todo, qué parcelas hay vacantes, porque nosotros tenemos pintadas los solares y podemos hacer búsquedas por rango de solares. Si tú necesitas un solar en un espacio mayor de 10.000 metros cuadrados, pues seleccionas ese rango y te dice cuántos solares hay en los 2.400 polígonos industriales de Andalucía, con su referencia catastral, que además te lleva el enlace a la página de catastro y puedes obtener esa información. Una herramienta, creo que bastante potente. Con el catálogo de playas de Andalucía iniciamos un proyecto de la mano de emergencias cuando vino la desescalada en la época del COVID, porque coincidió con el verano, como recordarán ustedes, y se necesitaba, había mucha preocupación por los sitios donde en verano hubiera aglomeraciones y demás. Se decidió hacer esta herramienta que lo único que pretendía era identificar los servicios sanitarios, el estado de las playas. Tiene una aplicación muy atractiva, que es que los socorristas pueden conectarse con un módulo de mantenimiento que tiene la aplicación y decir en qué estado está la bandera en un momento determinado, si está verde, si está amarilla, si está roja y tal. Y es una herramienta interesante. El portal de escolarización, que ya se lo he contado antes. Este visor que tiene solamente ahora mismo acceso restringido, que es relativo a las afecciones territoriales. La función brocheta, pinchas en un sitio y sabes por cuántas afecciones está una determinada porción de terreno sujeta. Y el sistema de información de poblaciones, que lo que hemos hecho ha sido coger el nomenclátor geográfico del Instituto Nacional de Estadística y ponerlo en el territorio, darle un poquito de coherencia territorial, fotointerpretar los núcleos de población y ponerlos en un visor, lo cual te permite tener un conocimiento mucho más cercano de cómo está realmente implantada la población en el territorio.
y una herramienta para obtener certificados de fotografías aéreas de forma automática por el usuario. La fototeca que está también estamos ahora ilusionados con que podamos federarla con la fototeca del Instituto Geográfico Nacional, del Centro Nacional de Información Geográfica, para que los ciudadanos le demos un punto de entrada única para el gran volumen de fotos aéreas que hay. Y me quedan 20 segundos para los retos del futuro. Nuevos datos para mejores decisiones. Tenemos fondos del nuevo marco FEDER, tenemos un nuevo marco jurídico, que es la Ley del Plan Estadístico, tenemos esos objetivos estratégicos de los que les hablaba antes, y tenemos proyectos de innovación. Estamos trabajando en un proyecto de inteligencia cartográfica para poder producir de forma automática cartografía. Queremos construir un gemelo digital. Vamos a transformar nuestro callejero digital de Andalucía en un callejero navegable que nos va a poder permitir incorporar nuevas funcionalidades. Hemos estado en el reto 5G para intentar mejorar los servicios de la red de posicionamiento. Estamos en un proyecto FIT que se llama Space Innova en Andalucía. Vamos a entrar con decisión a participar en el programa Penoa Líder y estamos dándole vueltas a cómo podemos integrar información de las redes de posicionamiento con las necesidades que se tienen en la comunidad autónoma con el cambio climático. Y muchas gracias y espero que haya sido de su interés.